Les propuso otra parábola diciendo: El reino de los cielos es como un grano de mostaza, que tomó un hombre y lo plantó en su campo. Es el más pequeño de todos los granos, pero cuando ha crecido, es mayor que las hortalizas y se hace árbol, y hasta las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les propuso esta otra parábola: El reino de los cielos es como levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Son 2 comparaciones que vamos a tratar de introducirnos un poco a profundidad. ¿A qué se parece el reino de Dios? Esa es la pregunta. Y 2 comparaciones. Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta y cuando creció se convirtió en un arbusto grande y los pájaros anidaron en sus ramas. ¿Por qué el reino de Dios es algo tan pequeño como una semilla de mostaza? El Señor está hablando del reino de Dios en la tierra, porque el reino de Dios, hablando en sentido amplio, abarca todo el universo. Sin embargo, el Señor está hablando de una semilla de mostaza que es la más pequeña de las semillas que en su tiempo se conocían. Una semilla muy pequeña. Una semilla que un hombre sembró en su huerta. Y al crecer se hizo un arbusto grande, tanto que los pájaros anidaron en sus ramas. Está hablando de algo pequeño, porque está haciendo la comparación en cada uno de nosotros. El reino de Dios se realiza en tu alma y mi alma, en tu persona y mi persona, cuando nosotros entramos en sinergia, en absoluta libertad, pero en un esfuerzo conjunto con la voluntad de nuestro Padre Dios. La semilla es la palabra, que aparentemente es diminuta, que no es importante en apariencia, pero es la palabra del Señor, es la palabra de Dios, es la palabra que es sembrada en la tierra buena de tu corazón, es decir, de tu conciencia, y que tú permites salirla cuidando que crezca y dé frutos. ¿Hasta dónde tiene que crecer? Dice, se convirtió en un arbusto grande donde los pájaros anidaron. Al hablar de pájaros, podríamos hablar de otros, de nuestros hermanos. Es decir, nuestra fe tiene que crecer tanto y nuestras buenas obras crecer tanto también. Llegar al punto en donde los demás sean cobijados por esas buenas obras, en donde nosotros, a través de la gracia del Espíritu Santo y la fuerza del Verbo de Dios, comencemos a dar frutos de bondad, frutos de amor, en el sentido de Dios, que en donde todos los demás que nos rodean puedan comenzar a sentir precisamente esa acción buena de Dios a través de nosotros. No nuestra propia acción buena, sino el conjunto de nuestra acción con la bondad de Dios, haciéndose presente en tu propia vida. Pone una segunda comparación. Una levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y hace fermentar toda la masa. Los primeros cristianos, de acuerdo a Hechos de los Apóstoles 2:42, describe Lucas, que los gentiles, es decir, aquellos, y no solo los gentiles, los mismos judíos, todos los que no eran seguidores del camino, y que de pronto veían esa hermandad, ese amor, les decían, miren cómo se aman. Es lo que nos hace falta retomar el día de hoy. Y no solo el día de hoy, sino en esta época. Porque nuestra iglesia se ha ido solidificando a tal punto que a veces no se alcanza a ver la familia que somos. No se alcanza a ver el cuerpo que somos. No se alcanza a ver la salvación que somos. Lo que se alcanza a ver es solamente la estructura humana. Una estructura que poco a poco se va enfriando en el amor de Dios. Y donde el Señor nos vuelve a decir,
Ese no es el reino de Cristo. El reino de Dios es cualquier bautizado que tenga el corazón ardiendo en el amor de Dios, que comience a permitirse a sí mismo dar frutos. Ese es el reino de Dios. Aquel que por los propios frutos que va dando, de bondad, de amor, de caridad, de prudencia, por esos mismos frutos va haciendo que toda la masa fermente. A eso están llamados precisamente todos, a comenzar a dejar sernos reflejo del amor de Dios, que a través no sólo de una cara que refleje paz, sino de una vida de bondad, de una vida que da testimonio en el sacrificio y en el amor por los demás, que va convirtiendo, es decir, va fermentando todo aquel que roza con él, porque es tocado por el amor de Dios. Esa es precisamente nuestra meta. Dejar que el verbo de Dios nos fecunde. Permitirnos que vaya creciendo a tal grado nosotros que dé los frutos que Dios quiere de nosotros. Y dar testimonio de amor para todos los hermanos. Ese es el reino de Dios. Que Dios nos permita a todos, hermanos. Dios les bendiga.